Aplastaron príncipes bajo tablones de madera mientras festinaban sobre sus cuerpos moribundos. Eso no fue una pesadilla. Esa fue la introducción de Rusia a un enemigo que los gobernaría durante 2 siglos y medio. Pero esto es lo que los conquistadores nunca entendieron. A veces el alumno se convierte en maestro. Y a veces los rotos aprenden a romper con más fuerza. El año era 1221 cuando los primeros exploradores trajeron noticias imposibles a los reinos fracturados de lo que se convertiría en Rusia. Jinetes del este, decenas de miles de ellos, moviéndose más rápido de lo que cualquier ejército tenía derecho a moverse, destruyendo todo lo que respiraba. Los príncipes rieron. Estaban demasiado ocupados peleando entre ellos por pedazos de tierra y orgullo herido como para preocuparse por rumores de las estepas. Esa risa moriría en sus gargantas 2 años después. En el río que llamaban Kalka, la alianza fragmentada de principados enfrentó por primera vez a los jinetes. 80.000 hombres de un lado. Del otro, algo que las crónicas describirían con palabras que aún saben a ceniza: el apocalipsis a caballo. Los comandantes se llamaban Subutai y Yebe, aunque esos nombres aún no significaban nada para los defensores. Aprenderían. Todos aprendieron, eventualmente. La batalla fue una masacre disfrazada de retirada. Durante 3 días, las fuerzas mongolas retrocedieron, atrayendo a los príncipes demasiado confiados más y más adentro de un territorio que no comprendían. Los comandantes rusos, ebrios de éxito temprano y desconfianza mutua, nunca se preguntaron por qué un enemigo huiría tan consistentemente, tan cuidadosamente. Cuando cruzaron el río en persecución, exhaustos y dispersos, la trampa se cerró como mandíbulas de hierro alrededor de un cuello roto. Imagina el sonido: miles de flechas lanzadas simultáneamente, un ruido como el cielo desgarrándose. Luego comenzó el grito. Nunca se detuvo realmente. Los príncipes que sobrevivieron al asalto inicial fueron capturados, atados y colocados bajo plataformas de madera. Los generales mongoles celebraron su banquete de victoria encima. Comieron y bebieron mientras los hombres debajo se asfixiaban bajo el peso de la celebración. Cronistas bizantinos y árabes registraron este detalle con un horror tan profundo que aún resuena a través de los siglos. Algunos historiadores creen que exageraron. Los que vieron escenas similares en otras ciudades sabían que no lo hicieron. El mensaje grabado en la conciencia rusa ese día fue simple y absoluto: tus divisiones te matarán. Unidad o extinción. Elige. Eligieron división. Otra vez. Pasaron 16 años. Suficiente tiempo para que las heridas cicatrizaran, pero no para que las lecciones calaran. En 1237 el invierno llegó temprano y trajo un ejército con él. Batu Khan, nieto del conquistador cuyo nombre solo movía montañas, y Subutai, el mismo arquitecto de la pesadilla de Kalka, lanzaron la invasión total. Esto no fue una incursión. Esto fue exterminio con un propósito. Riazán cayó primero. La ciudad que había existido durante generaciones fue borrada en días. No conquistada, borrada. Cuando los mongoles terminaron, no quedó lo suficiente como para enterrarlo apropiadamente. Colomna resistió más tiempo, vertiendo agua hirviendo y alquitrán ardiente sobre atacantes que simplemente seguían viniendo, ola tras ola, hasta que los defensores se quedaron sin todo excepto cadáveres para arrojar desde los muros. Moscú, apenas más que un puesto comercial entonces, ardió tan intensamente que la nieve a su alrededor se convirtió en vapor. Pero Kiev, Kiev, la joya del mundo eslavo, la ciudad de cúpulas doradas y sabiduría acumulada, el lugar donde el cristianismo había echado raíces y florecido, diciembre de 1240 la transformó en un crematorio. Las máquinas de asedio golpearon las murallas durante semanas. Cuando finalmente se rompieron, la matanza fue metódica.
Las iglesias colapsaron sobre familias que se escondían dentro. Las bibliotecas ardieron con pergaminos que contenían conocimiento que nunca se recuperaría. La destrucción de la catedral simbolizó más que una derrota militar. Fue el fin de una era asfixiándose en sus propias cenizas. Lo que siguió no fue la muerte, sino algo peor: vida controlada. La Horda Dorada, ellos mismos se llamaban así, dorados como el sol que todo lo observa, impuso un sistema tan eficiente que haría llorar de envidia a los burócratas modernos. Tributo, no solo oro y plata, aunque tomaron montañas de ambos. Pieles, grano, caballos y hombres, especialmente hombres. El Khan necesitaba soldados, y la sangre rusa correría en guerras mongolas por toda Asia. Los príncipes aprendieron un nuevo ritual de humillación. Viajaban a Sarai, la ciudad capital de la Horda que surgió de la nada en el río Volga, para recibir un documento llamado Yarlik. Este pedazo de papel los declaraba gobernantes legítimos. Sin él no eran nada. Pagaban por permiso para gobernar a su propio pueblo bajo supervisión extranjera. Besaban el suelo ante hombres que sostenían su destino en manos aún manchadas con sangre rusa. Pero aquí está el giro que la historia ama entregar. La opresión puede ser una universidad si sobrevives al plan de estudios. Los mongoles no se preocupaban por la religión, no forzaban la conversión ni el borrado cultural. Querían sumisión y plata, en ese orden. Esta brutalidad pragmática creó espacio para la supervivencia. Algunas ciudades, ubicadas lo suficientemente al norte, mantuvieron autonomía. Novgorod y Tver respiraban un aire ligeramente más libre, aunque nunca olvidaron lo que esperaba al sur si se salían de la línea. Luego estaba Moscú, pequeña, estratégicamente ubicada entre ríos y bosques, bendecida con príncipes que entendieron que la supervivencia requería algo que sus pares carecían: paciencia envuelta en aparente lealtad. Moscovia se convirtió en el intermediario favorito de la Horda, recolectando tributo de otros territorios rusos. Los Khanes confiaban en ellos. ¿Por qué no lo harían? Moscú era tan obediente, tan eficiente, tan perfectamente sumisa. Esa obediencia era una hoja afilándose en la oscuridad. El sistema mongol, con toda su crueldad, funcionaba con una precisión que la Europa medieval no podía igualar. Estaciones de relevo postal cada 20 millas. Redes de inteligencia que sabían de las rebeliones antes de que ocurrieran. Rutas comerciales tan protegidas que los mercaderes se enriquecieron bajo la Pax Mongólica. Los territorios sometidos absorbieron estas lecciones. En los monasterios, los monjes lo llamaban el yugo tártaro y oraban por la liberación. En las aldeas se formaba una historia diferente. Este sufrimiento era una prueba de fuego que forjaría algo más fuerte que lo que existía antes. La Iglesia Ortodoxa, casi destruida durante las invasiones iniciales, se convirtió en el hilo que mantenía unida la identidad rusa cuando todo lo demás se desmoronaba, mientras los idiomas se mezclaban y las líneas de sangre se difuminaban. La fe permanecía distinta. Esa distinción importaría. Todo lo que definía a Rusia se estaba escribiendo en esos años de sometimiento, aunque nadie lo reconociera todavía. Las grietas en la Horda aparecieron lentamente, luego todas a la vez. Guerras internas por la sucesión, peste que mataba sin piedad, el vasto imperio fragmentándose bajo su propio peso imposible. En esas grietas, la posibilidad creció como malas hierbas entre la piedra. Dmitri Ivanovich de Moscovia, más tarde llamado Dmitri Donskoy, vio la oportunidad en 1378 y la tomó. En el río Bosa derrotó a una fuerza mongola. Pequeña victoria, enorme simbolismo. Si podían sangrar una vez, podían sangrar de nuevo.
2 años después, los campos de Kulikovo decidirían si esa primera sangre significaba algo. Septiembre de 1380. 30.000 rusos se enfrentaron a más de 40.000 soldados bajo el mando del general Mamai, un hombre cuyo nombre era sinónimo de terror. El comandante mongol había contratado ballesteros genoveses y trajo tribus de la estepa que nunca habían conocido la derrota. Dmitri tenía campesinos que habían tomado espadas, nobles cabalgando junto a sus sirvientes, incluso monjes que habían abandonado sus celdas para ponerse en la línea. El príncipe ruso estudió el terreno como un maestro de ajedrez, leyendo un tablero. Dividió sus fuerzas en capas, líneas defensivas que podían absorber el impacto inicial. Luego hizo algo inesperado. Escondió su mejor caballería, jinetes de élite, bajo el príncipe Vladimir de Serpukov, en un bosque cercano, fuera de la vista, esperando. El amanecer trajo niebla y el sonido de los cuernos de guerra mongoles partiendo el silencio. Las flechas cayeron como la lluvia de Dios. Los ejércitos colisionaron con un sonido que los sobrevivientes escucharían en sus sueños por el resto de sus vidas. Dmitri luchó en el centro, su armadura cubierta de polvo y sangre hasta ser indistinguible de los soldados comunes a su alrededor. Ese detalle importaba a los hombres que luchaban a su lado. Durante horas, el resultado se equilibró en el filo de un cuchillo. El flanco izquierdo ruso comenzó a ceder bajo la presión de la caballería mongola, haciendo lo que habían hecho durante generaciones: romper formaciones mediante velocidad y precisión. La línea se estaba rompiendo, la batalla se estaba torciendo. Fue entonces cuando Dmitri dio la señal. Desde el bosque, la caballería oculta estalló. El sonido fue trueno hecho carne. Golpearon el flanco mongol como una avalancha de acero, furia y humillación acumulada, encontrando su voz. El impacto psicológico fue devastador. Los mongoles, maestros del ataque sorpresa por el flanco, se encontraron en el extremo receptor de su propia táctica favorita. La confusión se convirtió en pánico. El pánico en huida. Mamai apenas escapó con vida. Las crónicas dicen que el río Don corrió rojo durante 3 días. Ya fuera literal o metafórico, la imagen permaneció porque necesitaba hacerlo. Esto no fue solo una victoria militar, fue una prueba de concepto. Lo invencible podía ser derrotado, el yugo eterno podía romperse. Mamai fue asesinado por rivales poco después, su fracaso completo. Dmitri se convirtió en mito mientras aún respiraba. La iglesia lo elevó al estatus de héroe, comparándolo con el propio Constantino. Moscú se transformó de una ciudad en una idea, el poder ruso unificado bajo control centralizado. Los príncipes que habían peleado durante siglos finalmente entendieron que la división era la muerte y la unidad el único camino hacia adelante. Pero la horda no había terminado. Aún no. Un siglo después de Kulikovo, los restos del imperio mongol se habían fragmentado en kanatos rivales: Kazán, Crimea, Astracán y la Gran Horda, descendientes directos del legado de Batu Khan. Moscovia, bajo Iván III, nieto de Dmitri Donskoy, se había convertido en algo irreconocible respecto al estado vasallo que una vez se inclinó ante el Khan. Pero la sombra aún perduraba. En 1480, el Khan Ahmad de la Gran Horda decidió recordarle a Rusia quién aún tenía el poder. Respaldado por Casimiro IV, rey de Polonia-Lituania, marchó con un ejército que prometía restaurar el antiguo orden. Iván III movilizó todo. Esto ya no se trataba de tributo, se trataba de identidad. Se encontraron en el río Ugra, un afluente tan pequeño que apenas merecía un nombre. Lo que ocurrió allí se convertiría en leyenda. La gran confrontación, la llamaron.
Dos ejércitos frente a frente a través de 100 metros de agua, observando, esperando. Ninguna batalla llegó. Los rusos mantenían la posición elevada en la orilla lejana, armados con cañones, ballestas y armas de fuego primitivas que los mongoles nunca habían enfrentado en tales cantidades. Cada intento de cruzar fue recibido con un fuego devastador. Los mongoles, cuyo poder provenía de la movilidad y el combate abierto, se encontraron acorralados contra un río que no podían cruzar, librando una guerra de desgaste que no comprendían. Durante 4 días continuó el intercambio de fuego. Los cañones rugían, las flechas caían, ningún bando podía abrirse paso. Las crónicas rusas describen a Iván rezando en su tienda, rodeado de monjes que sostenían íconos sagrados, mientras su ejército esperaba en silencio disciplinado. Ahmad buscaba desesperadamente una abertura que nunca llegó. A finales de octubre llegó el punto de inflexión. Iván ordenó una retirada táctica hacia el norte. Ahmad, al ver al ejército ruso retirarse, vio una trampa donde no existía ninguna. Imaginó emboscadas en los bosques, cercos esperando en las sombras. El terror reemplazó a la estrategia. Ordenó la retirada. La gran horda marchó de regreso a casa. En cuestión de meses, Ahmad estaba muerto, asesinado por rivales. La horda colapsó. Rusia era libre, no a través de una batalla gloriosa, sino mediante paciencia, superior posicionamiento y el miedo del enemigo. Moscú celebró durante días. Iván III se convirtió en el gobernante de toda Rus, y el tributo al Khan fue abolido para siempre. La Iglesia proclamó que la justicia divina se había cumplido. El yugo que había durado 240 años se rompió, no con un estallido, sino con la tranquila certeza de la superioridad estratégica. En el desenlace, algo profundo se hizo claro. Los mongoles habían enseñado bien a sus súbditos, demasiado bien. La estructura de poder centralizado, el énfasis en la disciplina y la eficiencia militar, el pragmatismo despiadado, todo había sido absorbido. Lo que fue impuesto a Rusia por conquista se convirtió en la base del imperio ruso que dominaría la mitad del mundo. El río Ugra entró en la historia como el lugar donde se rompieron las cadenas. No a través del heroísmo individual ni de desesperadas resistencias finales, sino gracias a un pueblo que había aprendido a esperar, a planear, a convertir las lecciones de su opresor en armas. Rusia dejó de mirar hacia el sur, hacia los Khans, y volvió su mirada al este, hacia el horizonte infinito de Siberia. El imperio nacido de la sumisión estaba listo para ser el conquistador. Así que aquí está la pregunta que exige una respuesta. ¿Aprendió Rusia de los mongoles o los superó? ¿Se volvieron los oprimidos diferentes de sus opresores o simplemente se volvieron mejores en el mismo juego? Dime lo que piensas, porque esto no es solo historia. Este es el modelo que todo pueblo conquistado estudia cuando planea su regreso. Y los regresos siempre cuestan algo. ¿Cuánto costó este? ¿Cuánto cuestan siempre? La respuesta podría asustarte.